One, two, three, let's go. Hoy presentamos controles de formularios. Bien, en toda página web siempre se va a requerir que el usuario coloque algunos datos, ya sea para loguearse, registrarse o, como pasa en un e-commerce, buscar algún tipo de producto. Ahora, para poder solicitar datos al usuario se hace uso de formularios. Un ejemplo clásico es cuando uno tiene que registrarse a la plataforma y nos solicitan datos como el nombre, apellidos, email y una contraseña. El formulario tiene controles por los cuales recoge o almacena cada dato que el usuario ingrese. Estos controles las llamaremos entradas o inputs, y la etiqueta HTML que los representa es así. Y existen de diferentes tipos, donde cada tipo es definido con el atributo type. De la lista de tipos tenemos los de texto, donde el usuario podrá colocar cualquier valor en una caja de texto. Luego están los de tipo email, usados para colocar correos electrónicos. Los de tipo contraseña, los cuales son cajas de texto que ocultan el valor real del texto ingresado. Es decir, que si se coloca una contraseña como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la caja de texto solo se verán símbolos de asterisco para ocultar el valor real ingresado por el usuario. También tenemos los inputs de selección múltiple. Por ejemplo, si queremos que el usuario marque de una lista los deportes que más le gusta, puede ser uno o más. Entonces se tendrán cajas que pueden ser marcadas con un clic y no se limita a solo una, sino varias. Caso contrario ocurre con los inputs de selección única. En este caso, si queremos que el usuario marque de una lista el nivel de satisfacción que tuvo en la atención al cliente, se tendrán varias cajas, pero solo una puede ser marcada con un clic. Si se selecciona otra caja, la que estaba marcada previamente dejará de estarlo. Para poder lograr esto, el atributo name de toda la lista debe ser el mismo. Continuando, tenemos el input de archivo, ya sea una imagen o documento. Este input es especial, ya que no se representa como una caja de texto, sino como un botón, en el cual al darle clic se abrirá una ventana para seleccionar el archivo que deseamos utilizar. Una vez seleccionado, el nombre del archivo aparecerá a un costado del botón del input. Y acá abajo tenemos el input de calendario. Es básicamente una caja de texto donde se puede ingresar manualmente la fecha, o se da clic al icono del calendario que posee para que se abra una pequeña ventana de selección del año, mes y día. Adicionalmente a los inputs que se tienen, los formularios también tienen selectores cuyas opciones tendrán un atributo de valor, el cual será obtenido cada que el usuario dé clic en una de estas. La representación en código HTML es de la siguiente forma, con la etiqueta select al iniciar y dentro de esta las etiquetas options para generar el listado de opciones. Finalmente tenemos una caja de texto que servirá para almacenar datos como comentarios, descripción y referencias, entre otros, es decir, textos largos que el usuario podrá ingresar. Su representación en código HTML es de la siguiente manera, con la etiqueta textArea y con un atributo que definirá el número de filas que se pueden previsualizar. Bien, vamos a crear nuestro formulario. Para eso voy a maquetar dos divisiones. La primera, que será la fila que contendrá todos los elementos, y la segunda, que será el card del formulario donde estarán todos los controles. Para el primero, colocaré un color de fondo gris para esta fila, para que se diferencie de las creadas anteriormente, agregando un centrado de elementos con las propiedades de DisplayFlex. Recordar que para el centrado horizontal con DisplayFlex, en el caso que usamos Flex Direction Column, se usará Align Items. Ahora crearé el segundo div que representará a mi formulario. Voy a establecer el blanco como su color de fondo y un ancho de 350 píxeles. Además de usar DisplayFlex para definir la orientación de todos sus elementos, en este caso en columna. Voy a agregar un título. Guardo y actualizo el navegador. Voy a agregar un padding para que se pueda ver mejor el formulario contenido dentro de la fila. Aquí se hace más evidente el padding vertical. Ahora vamos a agregar el primer control. En este caso, una entrada o input de email con un texto que ayude a identificarlo como tal. Para eso, coloco la etiqueta spam y agrego email como texto. Abajo agrego el input con el atributo type, con el valor de email. Si guardo y actualizo, puedo ver dicha entrada en mi formulario. Para el diseño de hoy, se buscará que el texto e input se muestren en una misma fila,
el texto al lado izquierdo y el input al lado derecho. Para eso voy a crear un div que contenga estos elementos. Y para alinearlos en modo fila voy a utilizar la propiedad de display con el valor de flex. Guardo, actualizo y ahora puedo ver que están alineados en una fila. Ahora, para el diseño se desea que los textos estén al lado izquierdo e inputs al lado derecho. Para eso voy a utilizar la propiedad de justify content con el valor de space between. Guardamos, actualizamos y ahora podemos ver el texto al lado izquierdo y el input al lado derecho. Bien, ahora crearemos el input de contraseña. Para eso copiamos el campo de email que ya hemos creado y pegamos a continuación. Ahora lo que cambiaríamos sería en el campo de input el atributo de type, seteándolo al valor de password. Guardamos, actualizamos y ahora tenemos también el campo de contraseña. Adicional a ello, voy a agregar un padding para que todos los componentes tengan un espaciado respecto a todo el card o recuadro con fondo blanco. En este caso voy a colocar un padding de 4 píxeles por 20 píxeles. Recordemos que el primer valor que estoy colocando de 4 píxeles hace referencia al padding en vertical, mientras que el segundo valor, que sería 20 píxeles, hace referencia al padding horizontal. Muy bien, ahora vamos a agregar el input de checkbox. Para eso agrego la etiqueta input y agrego en el atributo type el valor de checkbox. Guardo, actualizo y aquí puedo ver el input creado. Y ahora voy a agregar el texto de recordar. Como veo que se están viendo en forma de columna, voy a hacer que se muestren en forma de fila. Para eso agrego la etiqueta de div para encerrar estos componentes dentro y utilizar el estilo de display flex para poder mostrarlos en una sola fila. Guardo, actualizo el navegador y puedo ver que ya está alineado en una sola fila. Ahora aquí puedo ver que el checkbox tiene cierto margen en la izquierda. Lo que voy a hacer es agregar un estilo para que ese margen sea nulo y esté alineado con los otros textos. Ahora bien, se ve que los inputs están muy juntos, no tienen una separación el uno del otro. Esto se podría evitar agregando un margin por cada componente. Sin embargo, podemos usar una forma más fácil y rápida ya que estamos usando un div con la propiedad de displayFlex. Dicha forma es utilizando la propiedad de gap. Esto va a generar una separación en vertical por cada componente. Guardamos, actualizamos y aquí podemos ver el efecto que tiene gap, cuyo valor es definido en píxeles. Muy bien, ahora continuando con los controles, vamos a agregar el input de tipo radio. Coloco primero un texto que haga referencia, en este caso documento. Agrego el input con el atributo type igual a radio. Y un texto relacionado, en este caso DNI. Guardo, actualizo el navegador y puedo ver ese componente maquetado. Entonces, igual que los otros inputs, voy a maquetarlo para que estén en una sola línea. Para eso agrego un div con el estilo de displayFlex. Guardo, actualizo el navegador y ya puedo verlo alineado. Voy a agregar más inputs radio para poder probar su comportamiento. Para eso voy a copiar el código del primer input radio y pegarlo más abajo. Esto lo voy a repetir otras 2 veces más. Uno para el carnet de extranjería y un tercero para el RUC. Sin embargo, cuando marco uno de los inputs de tipo radio, se mantienen seleccionados y no cambian. Esto debido a que no tienen algo que los relacione para decirles que pertenecen a un grupo y que el marcado de uno depende del otro. Para que ocurra dicha relación, se debe agregar el atributo de name para cada input radio que se desea agrupar. Entonces agregamos el atributo name por cada input radio que hemos generado y le colocamos en este caso un valor de documento, el mismo para los tres. Guardamos, actualizamos el navegador y ahora veamos su comportamiento. El marcado de uno ahora depende del otro y es una selección única de las 3 opciones que hemos presentado aquí. Ahora voy a hacer que los inputs se vean en una sola línea. Para ello se recurre a encerrar todos los inputs dentro de un div con un estilo de displayFlex.
Finalmente se agregará un espaciado central para cada componente. Para eso se agrega la propiedad justifiedContent con valor spaceAround. Bien, ahora vamos a agregar el input de tipo archivo. Para eso voy a agregar el texto relacionado fotografía. Y abajo el input con el atributo type con valor file. Guardo, actualizo y ahora puedo ver dicho input en mi maquetación. Si doy clic en el botón que dice Choose File, me va a permitir seleccionar cualquier tipo de archivo que tengo en mi computadora. Si selecciono alguno de estos archivos, en este caso una imagen, dicha imagen va a estar almacenada en este input. Ahora, al igual que los demás inputs, voy a hacer que el texto se encuentre al lado izquierdo y el input al lado derecho, todo en una sola línea. Para eso encapsulo el texto y el input dentro de un div con un estilo de sprayFlex y justifiedContent space between. Muy bien, ahora generamos el otro control que tiene que ver con la fecha. Para eso copiamos el input anterior y volvemos a copiar aquí abajo. Reemplazamos el texto por fecha de nacimiento y en el atributo type del input colocamos el valor de date. Guardamos, actualizamos nuevamente el navegador y podemos ver el input de calendario maquetado. Si damos clic en dicho input, vamos a poder seleccionar la fecha que nosotros deseemos. Puede ser dando clic sobre el icono de calendario o también escribiéndolo manualmente. Bien, ahora vamos a agregar un control de select con el texto de puesto y las siguientes opciones. Una opción de TI y otra opción para otros. Vamos a agregarle el estilo de alineación en una fila. Guardamos y actualizamos nuevamente el navegador para ver dichos cambios. Muy bien, ahora vamos a crear el último control, que es un text area. Vamos a colocar el texto referencial comentarios y abajo colocamos dicho componente. Adicional a ello vamos a colocar el atributo de rows para decirle cuántas filas se deben previsualizar, en este caso 4. Guardamos, actualizamos nuevamente el navegador y podemos ver dicho componente maquetado. Ahora, esta caja de texto nos permite redimensionarla tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Para muchos casos se quiere solamente redimensionar a nivel vertical. Entonces, para poder realizar ello, se va a agregar en un atributo de style dentro del text area la propiedad resize con el valor vertical. De esta forma se va a poder redimensionar solamente a nivel vertical. Ahora bien, como hemos hecho con los demás componentes, también vamos a aplicar el estilo de alineación en modo fila. Para eso usamos sprayFlex y justifiedContent space between. De esta forma queda el texto de comentarios al lado izquierdo y el text area al lado derecho. Bien, ahora para agregar un poco más de estilo vamos a hacer que los inputs tengan el mismo ancho. En este caso la caja de comentarios, el selector y el calendario tienen diferentes anchos. Entonces se le va a dar el mismo ancho que tienen los inputs de email y contraseña. En este caso voy a colocar 150 píxeles. Muy bien, guardo, actualizo el navegador y ya puedo ver que tienen el mismo ancho.
Bien, hasta aquí ya vimos todo lo referido a los controles de formularios.